San Marcos, conocido también como Juan Marcos, fue un personaje crucial en la difusión del cristianismo primitivo y es venerado como santo en la tradición cristiana. Nacido en Jerusalén, probablemente en una familia judía, se cree que fue el autor del Evangelio de Marcos, uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Poco se sabe sobre la infancia y juventud de San Marcos, pero su nombre aparece en varios pasajes de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, lo que sugiere que tenía conexiones con la primera comunidad cristiana en Jerusalén. San Marcos es conocido principalmente por su asociación con el apóstol Pedro, a quien tradicionalmente se le atribuye haber sido su discípulo. Según la tradición, Marcos acompañó a Pedro en sus viajes misioneros y actuó como su intérprete y escriba, registrando sus enseñanzas y predicaciones. Una de las primeras menciones de San Marcos en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se le describe como el hijo de María, una mujer adinerada en Jerusalén, y como primo de Bernabé. San Marcos se unió a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero más tarde se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Esta separación provocó un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, pero San Marcos eventualmente se reconcilió con Pablo y se convirtió en uno de sus colaboradores. La tradición cristiana afirma que San Marcos fundó la iglesia en Alejandría, en Egipto, y se convirtió en su primer obispo. Se le atribuye la predicación del Evangelio en esa región y la conversión de muchas personas al cristianismo. El Evangelio de Marcos, escrito por San Marcos, es el evangelio más breve y conciso del Nuevo Testamento. Se cree que fue el primer evangelio en ser escrito y que sirvió como fuente para los autores de los evangelios de Mateo y Lucas. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, enfatizando su ministerio entre los pobres y marginados, así como su sufrimiento y muerte en la cruz como un acto de redención. Una característica distintiva del Evangelio de Marcos es su estilo directo y su enfoque en la acción. San Marcos usa palabras como inmediatamente y, entonces, con frecuencia, lo que da un ritmo rápido y dinámico a su narrativa. San Marcos registra muchos milagros realizados por Jesús, incluyendo la curación de enfermos, la expulsión de demonios y la resurrección de los muertos. Estos milagros sirven como señales de la autoridad divina de Jesús. Además de su trabajo como evangelista y escritor, San Marcos también fue reconocido por su santidad y su vida de oración. Se dice que tenía una profunda devoción a Jesús y una fuerte fe en su poder salvador. San Marcos fue un testigo presencial de muchos eventos importantes en la vida de Jesús, incluyendo su ministerio público, su pasión, muerte y resurrección. Su evangelio es una invaluable fuente de información sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Después de una vida de servicio fiel al evangelio, San Marcos murió como mártir por su fe en Cristo. Se dice que fue martirizado en Alejandría alrededor del año 68 después de Cristo, durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. San Marcos es venerado como santo en las tradiciones católica, ortodoxa y copta. Su fiesta se celebra el 25 de abril en la Iglesia Católica y el 30 de Paoni en la Iglesia Copta. La figura de San Marcos sigue siendo venerada y su evangelio continúa siendo una fuente de inspiración y enseñanza para los cristianos en todo el mundo. Su vida y obra son un testimonio del poder transformador del evangelio y la importancia de la fe en Jesucristo. Lamentablemente, no existen registros históricos de todas las oraciones específicas atribuidas a San Marcos apóstol. Como figura del cristianismo primitivo, se le reconoce principalmente por su papel en la escritura del Evangelio de Marcos y su labor misionera. Sin embargo, no se conservan oraciones específicas que haya compuesto durante su vida. Al igual que con las oraciones, no hay una lista exhaustiva de los milagros atribuidos específicamente a San Marcos apóstol en los registros históricos. Aunque se le atribuyen varios milagros en la tradición cristiana, muchos de estos relatos se transmiten a través de la tradición oral y varían según las fuentes. Algunos de los milagros más comúnmente asociados con San Marcos incluyen curaciones,
Se dice que San Marcos realizó numerosas curaciones de enfermos y poseídos por demonios durante su ministerio evangelístico. Exorcismos, según la tradición, expulsó demonios de personas poseídas, liberándolas de la opresión espiritual. Resurrección de muertos. Se narra que San Marcos, en nombre de Jesús, resucitó a personas fallecidas, devolviéndolas a la vida. Protección contra peligros. Se cuenta que San Marcos protegió a los fieles de situaciones peligrosas o desastres naturales, como tormentas en el mar o ataques de animales salvajes. Sanación de enfermedades incurables. Se le atribuyen milagros de sanación de enfermedades consideradas incurables por la medicina de la época. Estos son solo algunos ejemplos generales de los tipos de milagros asociados con San Marcos Apóstol. Las historias específicas pueden variar según las tradiciones locales y las fuentes religiosas. Dado que San Marcos no es conocido por tener una serie específica de frases populares como algunos otros santos o figuras religiosas prominentes, es posible que no exista una lista definitiva de frases atribuidas exclusivamente a él. Sin embargo, algunas citas o pasajes bíblicos asociados con San Marcos pueden ser populares entre los cristianos y se encuentran en el Evangelio según San Marcos, que él mismo escribió. Aquí hay algunas frases conocidas del Evangelio de Marcos. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Con el hombre es imposible, pero no con Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Estas son algunas de las palabras de Jesús registradas en el Evangelio según San Marcos. Si bien estas frases no son exclusivas de San Marcos Apóstol, su Evangelio las incluye y ha contribuido significativamente a su popularidad y difusión en la tradición cristiana. Aunque San Marcos es conocido principalmente por ser el autor del Evangelio que lleva su nombre y por su asociación con la difusión del cristianismo en el Mediterráneo Oriental, hay algunos datos adicionales sobre él que podrían ser de interés. Origen judío y romano. Se cree que San Marcos nació en una familia judía en la ciudad de Jerusalén, lo que le habría otorgado una comprensión profunda de la tradición judía y de los escritos del Antiguo Testamento. Sin embargo, también se especula que su familia pudo haber tenido cierta influencia romana, lo que podría explicar su nombre griego, Marcos. Discípulo de Jesús. San Marcos es mencionado en los Evangelios como uno de los discípulos de Jesús. Es posible que haya sido el joven que huyó desnudo cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, según el relato en Marcos 14:51-52. Relación con Pedro. Según la tradición cristiana, San Marcos tuvo una estrecha relación con el apóstol Pedro. Se cree que Pedro fue una fuente importante de información para el Evangelio de Marcos, y que Marcos escribió su Evangelio basándose en los relatos y enseñanzas de Pedro. Labor misionera. Después de la muerte y resurrección de Jesús, San Marcos se unió a los esfuerzos misioneros de los primeros cristianos. Se le atribuye haber predicado y establecido comunidades cristianas en varias partes del Mediterráneo Oriental, incluyendo Egipto y otras regiones de África. Martirio. Según la tradición, San Marcos sufrió el martirio en Alejandría, Egipto, alrededor del año 68 después de Cristo. Se dice que fue arrastrado por las calles de la ciudad por no renunciar a su fe cristiana, y que finalmente fue ejecutado. Estos son algunos datos adicionales sobre la vida y el legado de San Marcos que complementan su papel como autor del Evangelio y misionero del cristianismo primitivo.